Bueno, buenos días, yo soy Sara Ortega y hoy voy a hablar sobre la regeneración de cartílago mediante el cocultivo con células madres mesenquimales y condrocitos maduros. Básicamente, este artículo evalúa la capacidad que tienen las células madres mesenquimales y qué tanto atribuyen a la proliferación de condrocitos maduros mediante cocultivos. Esto pues teniendo en cuenta el contexto que es que el tejido cartilaginoso es un tejido que tiene una difícil regeneración y esto es debido a su naturaleza avascular. Además que al momento de realizar el cultivo, este presenta distintas dificultades, como que las células, los condrocitos son de difícil extracción, por lo tanto no se obtiene la cantidad de condrocitos necesarios para poder iniciar un cultivo, o al momento de la extracción muchos de estos pierden las capacidades y también pierden su fenotipo. Por lo tanto, pues se evalúa cómo las células madres mesenquimales, que son multipotentes, nos pueden ayudar a generar pues como esta ayuda para poder hacer cultivos de condrocitos maduros. Bueno, hablando un poco más sobre las células madres mesenquimales, como lo había mencionado, estas son células multipotentes. Esto quiere decir que son células que tienen la capacidad de diferenciarse en distintos tejidos como tejido adiposo y en este caso tejido cartilaginoso. Por esto pues fue seleccionado. Además que estas también tienen una característica y es que pueden mantener sus características fenotípicas mucho tiempo durante, por ejemplo, un cultivo y no se van a dañar, y que también son de fácil extracción. Lo vamos a encontrar en muchos lugares, por ejemplo, la médula ósea, que esto pues nos lleva a la metodología. Y primero pues se extrajo o se aislaron las células madres mesenquimales. Estas pues se obtuvieron de la médula ósea de ratones MRI, que pues estos son ratones outbred, es decir, que entre ellos no tienen consanguinidad. Y bueno, pues hablando un poco más sobre la metodología, primero se extrajo la muestra de la médula ósea y se separó la porción mononuclear de esta muestra, que pues esta porción incluye las células que son células madres mesenquimales, células madres hematopoyéticas, también leucocitos y pues todas las células mononucleares. Y esto es ya que esta porción de células mononucleares son las que tienen una mayor cantidad de células madres mesenquimales. Luego, para evaluar la viabilidad de la muestra que se obtuvo, estas se tiñen con un tinte llamado azul de tirpán. Este tinte básicamente va a actuar tiñendo las células que están dañadas, y las que no están dañadas y van a ser viables para el estudio no se van a teñir. Por lo tanto, sabíamos o se podía seleccionar la cantidad de células que iban a ser viables para el estudio. Obviamente estas células se pusieron en pozos con condiciones especiales, como estar en un ambiente donde tenían glucosa, donde tenían factores de crecimiento y pues donde estaban nutridas también con azúcares necesarios para tener un ambiente propicio para la proliferación. Este también se suplementó con suero fetal bovino que tiene factores de crecimiento, además que se mantuvo un pH nivelado con niveles de CO2, y también se implementó penicilinas para que pues no se infectaran las muestras de células madres mesenquimales. Y pues luego la otra población que se extrajo, pues el aislamiento de los condrocitos maduros, que estos se obtuvieron de ratas Wistar. Bueno, primero pues estos también se obtuvieron de del tejido óseo y de tejido cartilaginoso de estas ratas, y se utilizó colagenasa tipo 1, que esta es una enzima que ayuda a degradar el colágeno para separar los condrocitos específicamente, que eran pues los que necesitábamos para el cultivo.
Luego de tener los dos cultivos, se realizaron los cultivos en micromasa. Esto significa que juntamos cantidades distintas de cada cultivo entre células madres mesenquimales y condrocitos y los ponemos en diferentes proporciones en pellets celulares. Estos pellets son como agregados tridimensionales de estas células y lo que hacen es que al estar relacionadas o al estar juntas, una influencia a la otra mediante factores de diferenciación para que, por ejemplo, en este caso, las células madres mesenquimales se diferencien hacia condrocitos. Esto también pues evaluó dependiendo de la cantidad de condrocitos que habían y la cantidad de células madres mesenquimales, cuál era el cultivo que más tenía una cantidad de proliferación de condrocitos maduros. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo fueron las pruebas para identificar la cantidad de proliferación hacia condrocitos que habían en los diferentes cultivos. Y pues el primero es la tinción con azul de toluidina. Este básicamente lo que hace es un efecto de metacromacia. Antes que todo, hemos de saber que esta tinción en específico va a detectar la cantidad de proteoglicanos y glucosaminoglicanos que se están expresando, que eso también nos ayuda a medir la cantidad de matriz cartilaginosa que se va a diferenciar o que va a haber en cada cultivo. Lo que hablábamos del efecto de la metacromacia es que básicamente al teñirlos con el tinte, estos van a pasar de una tinción azul a teñirse de color violeta o morado intenso. Entonces, ¿cómo se van a interpretar después de la tinción o cómo se interpretan los resultados? Esto se identifica ya que el cultivo que tenga una coloración homogénea y de color violeta o pues o morado eosinofílico mucho, disculpa, basofílico mucho más fuerte, ese es el cultivo que está teniendo una mayor diferenciación hacia, hacia cartílago o tejido cartilaginoso. También se realizó una prueba de RT-PCR semicuantitativo, que nos ayuda a medir la expresión de algunos genes en específico de tejido cartilaginoso. En este caso nos ayuda a medir, mediante los resultados que vamos a ver más adelante, la cantidad que se expresó de agrican y de colágeno tipo 2, que son específicos para saber que está sucediendo una proliferación de tejido cartilaginoso. Acá en estas imágenes podemos ver un poco más cómo fue el resultado de las pruebas. Primero tenemos cómo fue la tinción con azul de toluidina y pues se tiñeron los distintos cultivos que teníamos con las cantidades que teníamos también de células madres mesenquimales y condrocitos. Como habíamos hablado, la expresión de este se mide mediante cuál es la placa que tiene una coloración homogénea y mucho más fuerte de color basofílico, que en este caso es la imagen C, que esta tiene una proporción 1:2. Esto significa que las células madres mesenquimales están en menos proporción que los condrocitos. Los condrocitos son el doble de las células madres mesenquimales y esta tinción homogénea y con un color mucho más vivo, basofílico, significan que se está teniendo una mayor diferenciación a tejido cartilaginoso y hay una mayor expresión de proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Bueno, por último, tenemos las pruebas que se realizaron con RT-PCR semicuantitativa, que como ya lo habíamos dicho, este nos ayuda a medir o a cuantificar la cantidad de genes específicos como agricans y colágeno tipo 2 que se están diferenciando para saber si hay una diferenciación positiva hacia condrocitos. Por lo tanto, pues en las gráficas vamos a ver la cantidad de estos factores que se están diferenciando y también mediante las fluorescencias se mide el resultado que se obtuvo mediante la RT-PCR de cómo era la expresión y pues la cantidad de genes que se habían expresado para estos compuestos.
Por último, es muy importante mencionar que los valores que se obtuvo de este experimento era que la probabilidad era menor a 0,01. Esto significa que este experimento es 99% confiable y que no ocurre al azar, es decir, que la diferenciación condrogénica no está ocurriendo al azar, sino que es una situación real que no ocurre por el ambiente, por otras cosas, sino que es real y pues los resultados no están ocurriendo porque sí o por cualquier otra cosa. Bueno, hasta acá llegó el video. Muchísimas gracias.